Dicen que la memoria miente, pero lo que voy a contar nunca ha dejado de perseguirme. Ocurrió en 1993, cuando tenía 17 años y vivía con mi madre en San Cipriano, un caserío perdido entre los manglares del litoral chiapaneco. Apenas 100 familias, una escuela de madera y un camino de terracería que se inundaba cada temporada de lluvias. Nada pasaba allí salvo el murmullo de la selva y el oleaje del estero, hasta que una voz empezó a cantar en la ciénaga. Al poniente del pueblo se abría una poza fangosa que todos llamaban la Ciénaga Roja porque, al atardecer, el agua adquiría un tono granate. Nadie pescaba allí, la gente aseguraba que el lodo tragaba a los hombres y escupía solo sus sombreros. Mi madre lo repetía cada vez que salía a cosechar chile: no te acerques, Lázaro. Yo obedecía, al menos hasta la noche en que el canto apareció. Aquella tarde de mayo ayudé a don Eliseo a reparar la polea del pozo comunal. Terminamos entrada la noche y regresé a pie con la linterna temblando en mi mano. Al pasar junto a la vereda que conduce a la ciénaga escuché algo que me heló la espalda, un canto femenino, melancólico, casi un arrullo. No eran grillos ni pájaros nocturnos. Era una melodía sin palabras que parecía salir directamente del agua. Apuré el paso sin mirar atrás. A la mañana siguiente comenté el asunto en la tienda. Don Eliseo bajó la mirada y murmuró que su hermano desapareció allí años atrás. Su silencio me intrigó más que cualquier advertencia. Esa misma noche volví al lugar, convencido de que la razón triunfaría sobre el miedo. La voz emergió de nuevo, clara como campana de cristal. Sin entender cómo, mis pies abandonaron el camino y se internaron entre los juncos. El agua me llegó a los tobillos, el fango succionó mis botas, y cada nota se clavó en mi cabeza como aguja ardiente. Vi entonces, a pocos metros, una silueta blanquecina flotando entre los mangles. Sentí que el corazón se disolvía en mi garganta. Un grito cortó el hechizo. Era mi madre, buscándome con la lámpara de queroseno. Retrocedí de golpe. El reflejo se esfumó y el canto se transformó en un gemido. En casa, ella me reveló que la ciénaga se formó cuando un rayo partió la tierra y mató a una mujer llamada Aurelia. Nunca hallaron su cuerpo, solo su velo de novia ennegrecido por el lodo. Desde entonces, decían los viejos, esa alma canta para arrastrar compañía a su tumba de agua. Pasó una semana en la que procuré evitar la vereda, pero la voz parecía avanzar conmigo. Cuando iba por las tortillas la sentía en el rumor de las bicicletas, cuando regaba las plantas surgía entre el zumbido de las abejas. Era tan suave que dudaba de mis oídos y, sin embargo, cada nota me dejaba un hormigueo en la lengua, como si hubiera mordido una pila. Una tarde el maestro Julián, al ver mi distracción, me pidió que me quedara después de clase. Me preguntó si consumía hierbas raras. No supe qué responder. Solo bajé la mirada y escuché cómo la lluvia empezaba a golpear el techo de lámina como si fuera un tambor funerario. La tercera aparición ocurrió durante la fiesta de San Pedro. Todo el pueblo se reunió en la cancha para cenar empanadas y bailar cumbias bajo foquitos de colores. Yo estaba en la orquesta soplando un viejo saxofón cuando, entre una canción y otra, el generador falló. La música murió y la oscuridad envolvió el recinto. Durante esos segundos de silencio absoluto el canto se alzó, claro y cercano, como si proviniera del centro de la pista. La multitud se quedó muda, algunos pensaron que era un altavoz, pero bastó un segundo para que el pánico derribara mesas y dejara velas temblando sobre el piso. Tras aquel susto empecé a registrar todo en un cuaderno, las horas en que escuchaba la melodía, la dirección del viento, la fase de la luna. Buscaba un patrón que diera sentido a lo imposible. Descubrí que la voz era más intensa cuando el barómetro caía, como si la presión del aire le abriera un umbral. Me obsesioné al punto de colocar frascos con agua en distintos rincones para captar vibraciones. Dentro de ellos, al alba, encontré filamentos rojos que parecían sangre coagulada. Los arrojé al río, temiendo que contuvieran algo peor que la muerte. La desaparición de Mateo no fue la única. Una lancha entera de pescadores regresó sin su capitán, un hombre curtido llamado Hilario. Los tripulantes juraban que lo vieron echarse al agua mientras tarareaba aquella misma melodía, como si alguien lo guiara bajo las olas. La iglesia se llenó de velas votivas,
Pero el cura apenas podía articular un sermón. La mitad del pueblo lo culpaba por no bendecir la ciénaga durante la última procesión. La otra mitad exigía quemar los juncos y drenar el lugar. El miedo se sentía en cada gesto, en cada puerta que se cerraba antes del anochecer. Comencé a enfermar. No soportaba la comida y las noches eran un desfile de pesadillas, mangles que se convertían en huesos, bocas que cantaban dentro de mis oídos. La curandera, doña Sabina, me pasó un ramo de albahaca y me colgó un saquito de copal. Sentí alivio unas horas, luego la fiebre regresó con más fuerza. Desesperado, decidí enfrentar aquello. Salí antes del amanecer, llevando un machete y una cuerda. La ciénaga roja estaba más quieta que nunca, lisa como un espejo de acero. Me planté en la orilla y esperé. El canto llegó despacio, pero esta vez sonaba a llanto de animal herido. La neblina se abrió revelando una figura de cabellera larguísima y piel azulada. Flotaba unos centímetros sobre el agua. Levanté el machete con manos temblorosas. La cosa se detuvo. Su boca se abrió y el canto se volvió un chillido que me perforó los tímpanos. Una presión invisible me empujó contra el lodo, el agua me cubrió la cintura. Creí morir ahogado, hasta que un disparo rasgó el aire. El hechizo se quebró, la figura retrocedió como humo y sentí brazos que me arrastraban. Era don Eliseo con una escopeta humeante. Huimos sin mirar atrás. Aquella noche el viento rugió sobre el agua y, al amanecer, la superficie de la ciénaga apareció cubierta por una capa de espuma gris. Bloquearon la vereda con postes y alambres. El monte la devoró en pocas semanas. Permanecí en cama, consumido por la fiebre, mientras doña Sabina rezaba en un idioma que no comprendía y quemaba copal hasta llenar la casa de humo. Una madrugada, en pleno delirio, vi a la mujer de la ciénaga al pie de la cama. No cantaba, solo me miraba con ojos lechosos y extendía la mano como quien ofrece un destino sin retorno. Al despertar, el saquito de semillas estaba carbonizado sobre mi pecho. Me recuperé con el tiempo, aunque desde entonces padezco un dolor sordo en los huesos cada vez que la luna se llena. En 1994 nos mudamos tierra adentro, lejos de los manglares. Sin embargo, todavía me despierto sudando cuando el viento sopla desde el mar. Entonces creo escuchar, muy lejos, aquella melodía sin palabras. No sé cuántos siguen desapareciendo allá. El camino se borró y el caserío se vació cuando la nueva carretera llevó empleos a otras tierras. Tal vez ya nadie recuerde la ciénaga roja. Yo, en cambio, llevo su canto incrustado en los huesos. Si cierro los ojos y contengo la respiración, puedo oírlo exactamente igual que aquella noche, una voz que promete consuelo y exige tu miedo como pago. A veces pienso en volver para demostrarme que todo fue un delirio de juventud. Quizá el agua esté seca y los mangles derribados. Temo confirmar lo que mi memoria repite, que en aquel espejo oscuro habita algo que no conoce la muerte y espera pacientemente a que alguien responda su canción. Si alguna vez viajas por el litoral de Chiapas y alguien menciona un estero donde el agua se tiñe de rojo al atardecer, sigue tu camino. No importa lo hermosa que parezca la voz que pronuncie tu nombre. Quienes la escuchan jamás vuelven a ser los mismos. Y algunos, sencillamente, ya no vuelven. Nací en la madrugada del 3 de agosto de 1953, pero mi primer recuerdo verdadero no pertenece a mí, sino a los ojos de mi padre. Durante años he cargado ese relato como si lo hubiera vivido consciente, la noche en que el cerro de Peñas Caídas intentó arrebatarme el aliento todavía fresco de recién nacida. Mi pueblo ya no existe en los mapas, quedó sepultado entre encinos angostos y veredas olvidadas de la Sierra de Guerrero, donde la niebla sepulta los tejados y el eco de los coyotes suena como rezos mal pronunciados. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos escucho el ritmo hueco de los maderos de nuestra antigua casa y el jadeo de los perros que aquella noche se jugaron la vida para que yo pudiera contarla. Mi padre, Lucio, era caporal de los cafetales comunitarios. Hombre serio, curtido por la lluvia ácida del trópico y por la certeza de que la montaña siempre cobra deudas. Cuando mi madre, Estela,
quedó encinta, corrió la voz de que las hermanas del Alto, 3 mujeres mayores que habitaban una choza de ocote en la cumbre, bajaban para llevarse a los párvulos antes del primer llanto. Nadie sabía con qué propósito. Unos decían que las cambiaban por oro negro al diablo, otros, que se los bebían en infusiones de sangre para mantenerse eternamente viejas sin morir. Eso explicaba que Peñas Caídas fuera menguando, las familias preferían migrar que parir en tierra maldecida. La víspera de mi alumbramiento, el cielo se empurpuso con una luna que no llegó a nacer. Faltaban todavía 2 semanas para la fecha prevista, pero mi madre comenzó a sentir las contracciones justo a la hora en la que los gallos se vuelven sombras y los grillos se callan. Mi padre supo que no quedaba tiempo para huir. Recordó entonces las instrucciones del viejo Porfirio, un curandero que vendía remedios envasados en aguardiente. Si has de retar a las del Alto, has de tragarte tu propio miedo y pintar la casa con cal viva mezclada con sal y ceniza de maguey. Lucio encendió el farol de petróleo, trituró la cal hasta que se volvió polvo de hueso y la revolvió con agua de pozo y la ceniza caliente. Con esa pasta espesa trazó cruces sobre puertas, ventanas, bisagras, vigas y hasta sobre el techo de lámina renegrida. Después buscó ramas de romerillo, ruda y hojas de moquillo serrano, las sirvió en un jarro abollado y añadió un trago generoso de mezcal de nana, una bebida tan áspera que parecía tener filo. A esa pócima le llamaban brío de perro porque despertaba a las bestias con una furia que ni el hambre provoca. Con las manos aún manchadas de cal abrió la tranca del corral y sirvió la infusión a los 5 perros que custodiaban la parcela: Chamico, Tejón, Brava, Viborita y Requesón. Los animales olfatearon el vapor acre, bebieron sin vacilar y enseguida alzaron los hocicos al viento, inquietos, como si hubieran olido un rastro antiguo. Adentro, mi madre gruñía más que gemía. No hubo partera, en esos años las distancias eran mortales y la única carretera se derrumbaba con cada tormenta. Mi padre asistió el parto apoyándose en la memoria de haber recibido, años atrás, a sus propios hermanos. Colocó trapos hervidos sobre la mesa de pino y sostuvo a Estela mientras el candil proyectaba sombras danzantes en las paredes encaladas. Afuera, el monte susurraba una calma malsana. Cuando solté mi primer aliento, un chillido agudo que, según él, rasgó el silencio como cuchillo, la noche se quebró. Los perros empezaron a ladrar con una fiereza desconocida. No era un ladrido de aviso, sino un bramido furioso que se estrellaba contra la montaña y regresaba multiplicado. Mi padre dejó a mi madre arropada, tomó un puñado de sal gruesa y la esparció en el umbral. Después, a través de la rendija de la ventana, vio algo que le erizó la nuca: 2 figuras a contraluz de la bruma, sostenidas sobre sus 4 extremidades, oscilando como animalillos descompuestos. El cabello largo, desgreñado, les caía como mantos oscuros hasta el suelo. No caminaban, reptaban con un impulso silencioso y veloz, agitando los brazos como patas delanteras. La luz parca de una fogata lejana se reflejó en el relieve huesudo de sus espaldas. Lucio reconoció el peligro y empuñó un frasco de agua bendita que guardaba para los entierros. Mientras tanto, los perros se habían abalanzado sobre las intrusas con una rabia que parecía poseída. Gruñidos, chasquidos de mandíbula y un chillido humano se entremezclaron. El choque de aquellos cuerpos contra los troncos retorcidos del patio retumbó sobre el piso de tierra de la casa. Sin asomarse de nuevo, mi padre escuchó el crujir de garras arañando la madera, el golpe seco de los perros y una hedora hierba podrida que entró por las rendijas. De pronto, el vidrio de la ventana explotó hacia adentro salpicando astillas y fragmentos brillantes. Entre las cortinas de manta emergió un rostro que no era del todo humano, piel reseca como cuero viejo, surcada de cicatrices verdosas, labios agrietados que dejaban ver dientes hendidos y oscuros, ojos sin brillo. Huecos como carbones ardiendo sin llama. La cabeza se coló casi hasta el cuello, el cuerpo, en cambio, seguía suspendido afuera, sostenido por extremidades flacas y retorcidas. El aire se tornó helado y el farol titubeó con una llama temerosa. Mi padre avanzó 3 pasos y lanzó la bendición líquida. El agua chisporroteó sobre aquel rostro, dejando marcas humeantes como si hubiera sido aceite calentado al rojo. La criatura soltó un chillido metálico, se retiró bruscamente y se oyó su cuerpo chocar contra algo blando, quizá uno de los perros o la tierra.
Los canes redoblaron sus ataques hasta que el bullicio se volvió un solo rugido confuso. Mi padre cruzó la ventana con un tablón y clavó 3 clavos sin importarle destrozarse los nudillos. Después reforzó la puerta con la mesa y se apostó frente a la cama, armado únicamente con un crucifijo de cedro. Mi madre, pálida, sostenía mi cuerpo contra su pecho, envuelto aún en el rebozo de algodón. Ella rezaba en silencio. Decía que la oración sin voz es la que más rápido vuela. Durante horas, el techo crujió con el peso de pezuñas inexistentes. Algo caminaba allá arriba, rascando la lámina con uñas finas. Las bisagras de la puerta se combaban cada tanto bajo embestidas que hacían vibrar toda la estructura. Los perros, pese al cansancio, mantenían un círculo defensivo, gruñendo y saltando. El tiempo se dilató como resina. Lucio calculó cada latido, 1, 2, 3, hasta que empezó a perder la cuenta y a confundir el tañido de su corazón con los golpes del exterior. Pensó que morirían allí, quemados por la furia de algo que no entendía. A las 3:30, quizá 4, el asedio cesó con una brusquedad que dolió en los oídos. Primero se apagaron los arañazos del techo, luego los gemidos en la puerta y, finalmente, los perros cayeron en un silencio sin jadeos. Solo quedó el leve zumbido de los mosquitos y el llanto tímido de mi madre, que no se atrevía a creer en la tregua. Lucio mantuvo la guardia hasta que el candil dio su último aliento y la oscuridad envolvió todo con un manto espeso. El amanecer llegó tímido, con un resplandor naranja entre la bruma. Cuando mi padre abrió la puerta, la luz reveló un patio hecho campo de batalla. Los 5 perros yacían tendidos sobre la tierra húmeda, cubiertos de arañazos y mordidas. Chamico se levantó primero, cojeando, luego Tejón, con una oreja desgarrada, Brava, Viborita y Requesón le siguieron con paso tembloroso. No había cuerpos de intrusas, pero el suelo estaba sembrado de huellas inhumanas, manos huesudas con dedos excesivamente largos y talones invertidos, como si caminaran hacia atrás mientras avanzaban. Entre las marcas, trozos de tela negra impregnada de un olor ácido y plumoso, similar al de la fruta podrida. Desde la ladera del cerro, un humo delgado se alzaba en espiral. Horas después, un arriero informó que la choza de las hermanas del Alto había ardido durante la noche. Nadie encontró restos humanos, solo redomas vacías, sogas trenzadas con pelo y una fila de cunitas talladas en tronco fresco, todas vacías. Algunos dijeron que las brujas se consumieron en su propio fuego, otros que abandonaron la sierra buscando nuevos vientres que devorar. Mi familia no esperó a confirmarlo. Antes del atardecer ya cargábamos los muebles en un carromato prestado, rumbo a la planicie donde comenzaba la carretera a Iguala. Dejamos atrás el cafetal, el corral y la casa pintada de cruces. Mi padre enterró la botella vacía de agua bendita bajo la raíz de un encino y soltó un último suspiro de resignación. Mientras la carreta rechinaba en la bajada, Peñas Caídas quedó atrás, invisible entre los troncos. Con los años, el pueblo desapareció de los registros, una epidemia de tifo, un deslave, tal vez la simple huida colectiva de quienes nunca se sintieron a salvo. Me crié en la costa, sin montañas que le roben el aire al horizonte, pero cada tanto despierto sobresaltada por el sonido imaginario de perros luchando contra algo que no puedo ver. Conservo, en una cajita de madera, un pedazo de aquella tela ennegrecida que mi padre recogió esa mañana. A veces la huelo para convencerme de que todo fue real, otras, para recordarme que, aunque la fe rescate, el miedo jamás olvida. Cuando termino de contar esto a mis nietos, cierro la caja, trazo una cruz invisible en la puerta y dejo un puñado de sal en el alféizar. No es superstición, es gratitud. Porque en la noche en que nací, las hijas del cerro vinieron a buscar un aliento nuevo y regresaron con las manos vacías. Yo sigo respirando para recordarlo. Me llamo Arturo Ramos y crecí pensando que los pueblos se parecen entre sí, una plaza pequeña, un kiosco desportillado, perros callejeros que nos vigilan como centinelas cansados. Pero cuando en 1992 acepté mi primer empleo como maestro rural en San Ignacio de los Huertos, una aldea polvorienta perdida en las cañadas de Zacatecas,
Descubrí que cada sitio guarda un secreto dispuesto a abrirse como una herida. Este es el mío, y aún me cuesta contarlo sin temblar. Llegué una tarde de agosto, acompañado solo por una maleta y el ruido mecánico del autobús que se alejaba levantando nubes de tierra roja. El camino serpenteaba entre cerros pelones. A lo lejos, un campanario torcido parecía inclinarse para espiarme. Aquel templito, construido con cantera gris, dominaba todo. Las casas de adobe se apiñaban a su alrededor como si necesitaran protección. Fue la primera señal de que en ese lugar la fe ejercía más autoridad que cualquier policía. Doña Rufina, la anciana encargada de la escuela y única voz de bienvenida, me ofreció hospedaje en su casa. Mientras cenábamos frijoles negros, me habló de un suceso que había cambiado el pulso del pueblo. No dio detalles, solo trazó con los dedos una cruz temblorosa sobre la mesa de madera y murmuró que todo empezó con algo demasiado pequeño para notarse. Esa noche, el silencio fue tan espeso que los grillos parecían cantar desde un mundo aparte. Me dormí sin entender que la oscuridad allí tenía un espesor propio, casi material. A los pocos días supe de qué hablaba Rufina. Cada mañana cruzaba la plaza rumbo a la escuela y pasaba frente al templo. El 18 de agosto entré a curiosear. La puerta principal estaba entornada y una brisa inexplicable agitaba velas apagadas. Sentí un perfume extraño, mezcla de cera vieja y flores marchitas. Al fondo, sobre una repisa improvisada con ladrillos, reposaba una estatuilla de barro cocido, quizá 20 centímetros, burda y sin pintura, pero con unos ojos vidriosos incrustados que reflejaban la luz como dos luciérnagas encerradas. Representaba, dijo el sacristán, a San Pascual Bailón, patrono de los campesinos. Pregunté de dónde había salido y el hombre me respondió que una noche cualquiera alguien la dejó envuelta en bolsas de maíz a los pies del altar. Nadie reclamó el gesto ni manifestó devoción especial. Sin embargo, desde su llegada la gente aseguraba sentir un pulso tibio al aproximar la mano, como si el barro guardara vida latente. El relato me pareció folclor popular y regresé a mis tareas. En clase enseñaba fracciones mientras los niños intercambiaban miradas nerviosas. Entre susurros hablaban de luces adentro del templo cuando el sol se hundía, de rezos que no coincidían con la voz ronca del párroco, de pasos diminutos correteando detrás del altar. Pensé que exageraban para entretenerse. Mi escepticismo era mi abrigo. 3 semanas después advertí el primer cambio. Al pasar frente al nicho, distinguí la estatuilla un poco más alta. Ya no medía 20 centímetros sino quizá 25. Creí que era un truco de la memoria. El sacristán negó haberla sustituido, juró que él también veía el prodigio y que si uno se fijaba en la base notaríamos grietas frescas, como si el barro se estirara por dentro. Me reí. Dije que la humedad deformaba las piezas antiguas. Esa noche, sin embargo, soñé con el ídolo, se inclinaba sobre mí, sus ojos eran ahora 2 pozos sin fondo, y al respirar sentía un olor a tierra recién removida. Desperté con la camisa pegada a la piel. Los meses siguientes convirtieron el rumor en certeza. La figura creció a un ritmo difícil de ignorar. Cada sábado era necesario ajustar la repisa, después colocarla sobre un cajón de madera, luego sobre el pedestal que antes sostenía al Cristo crucificado. La talla superó los 80 centímetros para Navidad. La parroquia se llenó de fieles curiosos y de forasteros atraídos por el milagro vivo. Se formaban filas para tocar el manto de estopa que alguien le cosió. Decían que curaba verrugas, sanaba resfriados y prometía cosechas abundantes. El cura, poco dado a entusiasmos, comenzó a celebrar misas extras y a colocar cajas de limosna. El pueblo, antes callado, recibió visitantes, dinero y envidias en dosis jamás vistas. Yo me mantenía escéptico, quizá porque toda mi vida me enseñaron a desconfiar de los prodigios. Pero algo incómodo crecía a la par de la figura. A medianoche, ladridos se elevaban de pronto y se apagaban como cortados por una navaja. Gallinas amanecían sin cabeza, alineadas en torno a la iglesia. Los faroles de petróleo se extinguían todos a la misma hora, las 3:17, según el reloj de la torre. Y en los muros interiores aparecieron manchas oscuras que reptaban lentamente, formando siluetas que recordaban cuerpos arrodillados. Intenté racionalizar cada suceso,
perros salvajes, vandalismo, condensación de humedad. Sin embargo, un miércoles de febrero de 1993 mi incredulidad se quebró. Mientras revisaba cuadernos en el aula, escuché un zumbido bajo el suelo, parecido a un enjambre. El salón entero vibró durante unos segundos. Los niños se taparon los oídos, una niña sangró por la nariz. El epicentro, según los vecinos, parecía estar en la nave del templo. Corrí hacia allá y hallé a media docena de ancianas rezando en voz queda. El aire era denso, el zumbido se sentía en los huesos. Al fondo, el ídolo, ya de tamaño casi humano, parecía palpitar, su pecho se inflaba y desinflaba con lentitud. Lo juro, vi como una fina capa de polvo se sacudía sobre sus hombros, igual que la piel de alguien que acaba de despertar. Salí tambaleando. El sacristán, con la cara ceniza, me confesó algo que nunca dijo a nadie. Cada amanecer recogía puños de tierra suelta al pie de la figura. Barro fresco, todavía húmedo, que no estaba allí la noche anterior. Había dejado de barrer por miedo a descubrir un hueco bajo el pedestal. Aquella noche no dormí. Pensé en preparar mi renuncia y marcharme al amanecer. No me dejaron. A las 4, cuando comenzaba a empacar, golpes frenéticos sacudieron la puerta. Era Rufina, llorando. Su nieto, Mateo, había desaparecido al volver de acarrear agua. El rastro se perdía cerca del atrio. Sin pensarlo, tomé una linterna y corrí con ella. La plaza estaba desierta, el viento levantaba remolinos de polvo que parecían susurrar mi nombre. Al acercarme a la puerta del templo noté algo que me paralizó. La madera estaba entreabierta y una huella menuda, hundida en el barro fresco, conducía hacia adentro. No era la pisada de un niño descalzo, mostraba dedos demasiado largos, casi prensiles. Empujé la puerta. El interior olía a sangre tibia. Sobre el altar, la figura alcanzaba mi altura. Sus ojos brillaban con un fulgor húmedo, la boca, antes apenas un trazo, era ahora una grieta vertical que parecía latir. El zumbido retornó, más fuerte. Bajo el pedestal, una hendidura se extendía hacia la oscuridad, como una madriguera recién horadada. Quise retroceder, pero algo se deslizó entre mis botas, un reguero de baba terrosa, salpicado de granos de maíz sin germinar. Comprendí entonces la magnitud de nuestra ignorancia. El ídolo no crecía, devoraba. Absorbía materia orgánica, carne, vida, lo que fuera necesario para revestirse de humanidad. Me abalancé al altar y hundí la linterna contra el rostro de barro. La lámpara se apagó de golpe, como si hubieran succionado la batería. En la penumbra sentí un aliento caliente, fétido, y escuché un crujido, igual al sonido que hace la leña al partirse. No sé cómo escapé, tengo lagunas y solo recuerdo salir a la plaza con la boca llena de polvo y las manos quemadas por ampollas invisibles. Al amanecer, grupos de vecinos rodearon la iglesia. La puerta estaba cerrada, asegurada por dentro con cadenas que nadie recordaba haber puesto. Desde ese día, jamás volvió a abrirse. El cura desapareció, el sacristán fue hallado colgado en el campanario. El resto del pueblo prefirió callar. Dijeron que las desgracias terminarían si nadie pronunciaba el nombre del santo. Yo partí unos días después, con la excusa de una maleta extraviada en la capital. Nunca regresé. Sin embargo, anoche recibí una carta sin remitente, escrita con tinta marrón. Solo decía, vuelve, el barro sigue creciendo. La abrí y un puñado de granos de maíz rodaron hasta mi escritorio, esparciendo un olor a tierra húmeda que reconocí al instante. Ahora escribo esto con la ventana cerrada y los cerrojos reforzados, aunque sé que el silencio del pueblo cabe en cualquier habitación. Cada crujido en la madera del piso me recuerda aquel sonido en la iglesia, cada sombra prolongada sobre la pared parece alargarse como esos dedos imposibles. No sé cuánto tiempo me queda antes de escuchar el zumbido bajo mis pies, anunciando que la tierra, de nuevo, se abre para alimentarlo. Dicen que los pueblos pequeños guardan las historias más grandes. Yo digo que algunas historias no deberían contarse, porque al contarlas uno les da raíces. Y cuando algo arraiga en la oscuridad, lo único seguro es que crecerá.
Si esta confesión llega a tus manos, no busques San Ignacio de los Huertos en los mapas modernos. El gobierno lo declaró zona de deslave y lo desalojó. Pero si alguna vez viajas por las cañadas y sientes un perfume de cera vieja mezclado con tierra mojada, no sigas ese aroma. Si escuchas un zumbido que vibra en los dientes, huye. Y, por tu bien, nunca recojas figuras abandonadas, por diminutas que parezcan. El barro todavía está vivo, esperando otra tierra fértil donde hundir sus raíces. Con frecuencia me preguntan por qué dejé de visitar San Mateo de los Pinos, aquel caserío polvoriento incrustado en la sierra de Chihuahua. Prefiero decir que la vida me llevó a otros rumbos, aunque la verdad yace en una sola noche de 1997, una noche hueca, tan silenciosa que hasta los grillos parecían aguantar el aliento. Entonces tenía 11 años y acababa de despedirme de mi abuelo materno, recién convaleciente de una pulmonía. Mi padre y yo emprendimos el regreso a nuestra casa poco después de la 1 de la madrugada. El cielo, sin luna, parecía una losa de pizarra. San Mateo era diminuto, una veintena de casas de adobe, faroles desperdigados cubiertos de polvo y un camino serpenteante flanqueado por matorrales secos. Todo quedaba en penumbra salvo círculos amarillentos debajo de los focos. El aire olía a leña húmeda y a óxido. Mi padre marchaba unos pasos delante de mí, cargando en la mano derecha una linterna que apenas palpitaba. Cada crujido de la grava se esparcía como un eco dentro de un barril. Nunca he olvidado el momento exacto en que sentí que algo observaba. No lo escuché llegar, simplemente supe que ya estaba allí. Un cosquilleo me trepó desde la base de la nuca hasta coronarme el cráneo. Fue instintivo detenerme y voltear hacia el baldío que se abría a nuestra izquierda, un claro que antaño fue potrero y ahora era un terreno pelón de tierra resquebrajada. En mitad de ese vacío se erguía una figura negra, altísima, sin contornos definidos, como si un pedazo de la noche hubiera decidido erguirse sobre sí mismo. No portaba sombrero, no distinguí cabello ni ropa. Solo una silueta compacta, más oscura que todo lo demás. No emitía sonido ni respiración, pero su presencia era abrumadora, casi punzante. Sentí la garganta seca. «Papá», susurré, apenas moviendo los labios. Él se detuvo, alzó la linterna y clavó la vista en la nada. No dijo mi nombre ni preguntó qué ocurría, simplemente apagó la luz y murmuró con voz pétrea: «No mires más. Camina». Aquella orden no fue un regaño sino un ruego comprimido. Cuando reanudamos el paso, el pueblo entero pareció apagarse. El viento dejó de mover las ramas de los mezquites y mi propio corazón retumbaba tan fuerte que me pensé sorda. Quise obedecer, pero la curiosidad me doblegó, giré ligeramente la cabeza. La figura permanecía en el mismo sitio, aunque ya no estaba de pie. Se doblaba hacia adelante con una flexibilidad antinatural, como una bisagra al revés, hasta que las manos, o lo que fueran, tocaron el suelo. Después avanzó de costado, casi reptando, clavando las puntas de sus extremidades en la tierra seca sin levantar polvo. El terror no llegó como un grito, sino como una cortes de realidad. Comprendí que aquello no intentaba imitar a un humano, más bien ensayaba, exploraba los límites de una forma que le resultaba ajena. Y lo hacía avanzando en nuestra dirección. Volteé al frente. Mi padre comenzó a rezar entre dientes en un tono que yo nunca le había escuchado. Sus palabras se mezclaban con una respiración entrecortada. Pasamos frente a la vieja escuela abandonada. Sus ventanas oscuras parecían cuencas vacías. Entonces llegó un chasquido seco, como ramas al partirse, pero cargado de humedad, un sonido de huesos torciéndose de manera imposible. Me estremecí hasta los talones. No necesité volver a mirar para saber que la cosa se desplazaba cada vez más rápido. El suelo vibraba con un golpeteo inconsistentes, cortos y largos, como si cambiara de galope a arrastre a su antojo. Faltaba solo una cuadra para llegar a casa cuando la linterna de mi padre explotó en un destello breve y quedó muerta. Un hedor agrio, entre sangre rancia y tierra húmeda, nos rodeó. Él me apretó la muñeca con la fuerza de una prensa. Alcancé a ver la silueta en mi visión periférica, ahora se movía en cuatro,
elevando un lomo exagerado, las extremidades tan largas que la panza casi no rozaba el suelo. Le colgaba algo que parecía un cuello demasiado largo o una especie de lengua oscura que se arrastraba. Mi padre me impulsó a correr. No recuerdo haber percibido mis propias piernas, solo floté entre latidos mientras las luces de nuestro zaguán se acercaban. Entramos de golpe, la puerta se cerró con tal violencia que tembló la mampostería. Mi padre echó el viejo cerrojo de hierro y arrastró el armario hasta atrancarla. Hubo un segundo de silencio total. Luego, desde fuera, llegó un roce suave, casi una caricia contra la madera. Un dedo inexistente recorriendo la superficie, buscando una ranura. Nos atrincheramos sin encender lámparas. Él me llevó al cuarto del fondo y me ordenó acostarme. Mis rodillas castañeteaban. Escuché cómo recogía el crucifijo polvoriento del aparador, ese que normalmente colgaba solo en Semana Santa. Se quedó en la sala, repitiendo salmos con voz baja pero firme. A cada rato, el roce regresaba, seguido de un golpeteo diminuto en las ventanas, algo así como uñas probando la resistencia del vidrio. Después un silencio largo, seguido de un crujir de madera en el techo. Creí percibir un aliento frío colándose por las rendijas. No sé a qué hora me venció el sueño. Desperté con la sensación viscosa del amanecer. La casa se veía intacta, pero mi padre exhibía un rostro demacrado, los ojos inyectados y la barba cubierta de polvo blanco. No pronunció una palabra. Llenó un cubo con agua del pozo, disolvió un puñado de sal y roció cada esquina. Después caminó hasta la sacristía del pueblo, regresó con una botellita de plástico llena de agua bendita, algo que, igual que mi madre en aquella época, él jamás había considerado necesario. Durante semanas no me dejó salir sola. Apagaba todas las luces antes de las 10 y colocaba cáscaras de ajo en los alféizares. Cada noche se sentaba en la mecedora del corredor, crucifijo en mano, mirando la oscuridad. Al cabo de un mes, la familia debió regresar a Chihuahua capital y nunca supimos si alguien más vio aquello. Los pocos a quienes conté la historia se encogieron de hombros, la sierra está llena de fábulas. Mi padre solo decía que hay sombras que no caminan, sino aprenden, y que uno jamás debe enseñarles más de lo que ya saben. Pasaron años antes de que yo volviera, y lo hice cuando la salud de mi abuelo se agravó. San Mateo me recibió con sus mismos faroles amarillos, pero la vieja escuela había sido derribada y el terreno convertido en cancha de basquetbol. De noche no había niños jugando, por supuesto. Fui hasta allí con el pretexto de recordar viejos tiempos, aunque la verdadera razón era otra, necesitaba constatar que nada quedaba de aquel potreros baldío donde la sombra nos vio pasar. Cerré los ojos y agucé el oído. No escuché grillos. El viento soplaba, sí, pero soplaba hueco, sin contenido. No hubo chasquidos ni un olor agrio. Y sin embargo, algo faltaba. De pronto comprendí que no era el riesgo lo que me aterraba, sino la certeza de que la cosa nunca abandonó aquel lugar. El potrero podía haber desaparecido, pero el espacio que había ocupado seguía intacto, invisible, agazapado bajo la capa recién vertida de cemento y pintura blanca. El presentimiento me oprimió el pecho. Me vi a mí misma 11 años atrás, la linterna moribunda, el ruego de mi padre. El aire se espesó con un perfume metálico que brotó de la nada. Recordé las palabras que él nunca me dijo con claridad: no les enseñes dónde vives, porque entonces querrán aprender la puerta. Sentí el silbido del viento en la nuca y me marché sin volver la vista. Hoy escribo esta confesión desde un cuarto luminoso en la ciudad. Aún así, cada noche cierro ventanas, esparzo sal en las esquinas, rezo con un fervor que jamás creí necesario. Sé que San Mateo de los Pinos sigue allí, quieto como un suspiro viejo, y también sé que algunas sombras pueden cruzar kilómetros si uno les ofrece atención suficiente. Por eso, cuando la oscuridad se despliega detrás de la cortina y parece palpitar, finjo no verla y aprieto la almohada contra el oído. No me atrevo a mirar. Recordar es suficiente para mantenerme despierta. Los ojos de la noche, una vez aprendieron a moverse, no necesitan permiso para seguir buscando.
Siempre creí que los odios heredados se extinguen con los años, pero aprendí que, bajo la corteza inerte de un pueblo, las viejas raíces siguen vivas y más venenosas que nunca. Me llamo Manuela López y lo que voy a relatar sucedió en 1982, cuando yo tenía 23 años y todavía vivía en la Sierra de Guerrero, entre los caseríos de El Arenal y La Concepción. A simple vista, ambos pueblos parecían dos manchas de tejas rojas en medio de los pinos. En realidad, eran dos fauces dispuestas a devorarse. Durante 70 años, los viejos contaban la misma historia: una partida de ganado robada, 3 hombres asesinados y un juramento de venganza que se transmitía como un sacramento oscuro. Se prohibía comerciar, casarse o siquiera saludar al vecino del otro lado de la cañada. Se decía que quien cruzara la divisoria traicionaba la sangre. Aún así, el monte es extenso y los límites se desdibujan al atardecer. Éramos 5 hermanos. Yo ocupaba el segundo sitio. La menor, Selena, recién había cumplido 18. Siempre fue curiosa, esbelta y silenciosa, pero ese verano la noté distinta. Cada tarde, cuando el sol caía detrás del monte, desaparecía durante casi una hora. Volvía con la ropa empolvada y los ojos encendidos, como si caminara desde un lugar más luminoso que el nuestro, aunque nadie supiera cuál. Al principio pensé que llevaba tortillas a una tía lejana, luego dudé. Mi madre notaba las ausencias, pero callaba. Una tarde, mi hermano mayor y yo decidimos seguirla, ocultos tras las nopaleras. La vimos bajar por el viejo sendero del río, ignorar la vereda principal y adentrarse en un bosque denso, hasta llegar a la colina donde se alzaba la ermita de San Uriel, una capilla abandonada desde las primeras matanzas. Ante la puerta rota la esperaba un muchacho alto, moreno, de cabello muy corto. No hablamos, bastó ver el abrazo que se dieron para saber que Selena había cruzado la divisoria. En casa callamos, tal vez por miedo, tal vez por no romperle ese espejo de felicidad. Sin embargo, mi padre don Rafael descubrió el secreto al notar que la jarra de agua quedaba intacta cada tarde y que las manos de Selena olían a romero y no a jabón. El día que la interrogó, ella inventó torpes excusas. Entonces se la sentenció a no salir sin compañía. Aquella decisión encendió algo más que tristeza en mi hermana, encendió la desesperación. Durante una semana la vigilamos. La escuché llorar de madrugada con un murmullo apenas audible, nombrando a alguien: Mateo, no me olvides. Pero la vigilancia no dura para siempre. La noche del 15 de julio el viento soplaba caliente y denso, anunciando tormenta. Mi padre bebía café mientras afilaba su machete, mi madre rezaba. Me dormí tarde, agotada, hasta que un crujido de ventanas me arrancó del sopor. Me incorporé y distinguí la silueta de Selena descolgándose hacia el patio. Afuera, a contraluz de un relámpago, aguardaba Mateo. Desperté a mi padre y a mi hermano mayor. Salimos con una lámpara de pilas y un rifle viejo. Cruzamos la milpa a toda carrera, pisando lodo y raíces. El cielo se abrió con un trueno, pero el monte seguía sin dar luz. Durante 5 minutos creímos perderlos, hasta que un chillido aterrador rasgó la oscuridad. Provenía de la loma de la ermita. Dentro del recinto, las paredes rezumaban humedad. La lámpara reveló bancos podridos y telarañas. En el altar, iluminada apenas, yacía Selena. Tenía el vientre abierto de costado a costado, como si un filo hubiera buscado algo más que sangre. El cuello pendía de un colgajo de carne. El grito de mi padre rebotó en las bóvedas de adobe y estremeció a los murciélagos. Corrí hacia ella, pero fue inútil, estaba tibia por última vez. De reojo observé lo imposible: la antigua estatua de San Uriel había sido colocada junto al cuerpo, como un testigo macabro. Aquella talla de yeso lucía idéntica a Mateo, la misma raíz del cabello, la misma comisura en los labios, la misma altura. Era tan exacta que sentí que los ojos pintados seguían latiendo. Mi padre juró venganza y salió rumbo a la Concepción, convencido de que el asesino se escondía allí. No pude dejarlo solo. La ira le dictaba los pasos, y el rifle resaltaba como una amenaza blanca bajo el relámpago. En 20 minutos irrumpimos en la plaza de la Concepción, donde los perros ladraban, las ventanas se abrían y los hombres salían con linternas.
Mi padre gritó el nombre de Mateo, describió su rostro y exigió su entrega. Pero nadie reconocía a tal persona. El alguacil, sorprendido por nuestras ropas ensangrentadas, juró que en su lista de habitantes no figuraba aquel nombre ni aquella descripción. Entre la multitud alguien pronunció una frase que me heló: el único joven que se le parece es el arcángel de la ermita. Varias cabezas asintieron. Temí que mi padre entendiera ese juego siniestro, pero ya era tarde. Avanzó hacia la iglesia del pueblo y, de una patada, derribó la puerta. Dentro, docenas de cirios alumbraban a un ambiguo San Uriel, más estilizado que el de nuestra ermita. Aún así, tampoco era Mateo. Mi padre blasfemó y descargó el rifle en el pecho de yeso. El estallido detuvo los rezos. Lo que salió de la imagen no fueron fragmentos polvorientos, sino chorros espesos y calientes de sangre que salpicaron a todos. Un olor acre, inconfundible, inundó la nave. Cuando la estatua se abrió en grietas, vimos tejidos rojizos, vísceras, tendones pegados a la capa dorada. No había escultura, había un cuerpo camuflado en cal y pintura. El alguacil cayó de rodillas. Algunas mujeres se persignaron mientras gemían. Yo retrocedí, tropezando con los bancos, sintiendo la sangre ajena en la cara. Entre los gritos se coló un zumbido, como si resonaran muchas voces desde la piedra. La iglesia empezó a temblar, las velas se apagaron y un viento helado recorrió el pasillo. Oí a mi padre llamarme, otra detonación resonó y luego nada más que crujidos, golpes, ladridos. No recuerdo cómo alcanzamos la salida. Afuera, la gente de la Concepción se agolpaba como enjambre. Unos lloraban, otros nos insultaban, algunos alzaban piedras. Mi padre me empujó hacia el monte y corrimos hasta perdernos entre los encinos. Durante esa huida, alcancé a ver sobre el campanario una silueta semejante a Mateo, con alas negras que refulgían bajo la tormenta incipiente. Parecía observarnos con una mueca de victoria. Regresamos a El Arenal al amanecer. Mi madre y mis hermanos habían recogido el cuerpo de Selena y lo velaban en silencio. Nadie se atrevía a tan siquiera maquillar las mutilaciones. Era evidente que aquello no había sido obra de un hombre. Contamos lo ocurrido. Mi madre temblaba, rezaba, maldecía entre dientes. El sol subía, pero el patio se sentía igual de gélido que la noche. Los días siguientes se convirtieron en un infierno de amenazas. Grupos armados de la Concepción merodeaban nuestros linderos, los hombres de El Arenal empuñaban machetes. Hubo incendios de graneros, reses degolladas, cruces pintadas con brea en las puertas. Cada vez que el odio estallaba, alguien aseguraba haber visto al arcángel sangrante caminando por los bordes de la barranca. Algunos afirmaban que, a su paso, los pozos se secaban y las gallinas ponían huevos negros. Yo dejé de dormir, cada silbido del viento me recordaba el chirrido metálico que oí en la iglesia antes de que todo se quebrara. 3 meses después, los caciques de ambos pueblos firmaron una tregua inestable, más por cansancio que por convicción. Nadie devolvió nuestros muertos ni explicó el origen de aquellas estatuas vivas. Solo corría un rumor: un curandero antiguamente había prometido protección a la Concepción, moldeando figuras de barro con sangre humana para que los enemigos huyeran creyendo ver a los suyos. Con el tiempo, la mezcla de carne y fe produjo algo que ya no era ni santo ni hombre, sino un espejo depredador. Han pasado más de 40 años. El camino que separa El Arenal y la Concepción está cubierto por zarzas y ruinas de casas quemadas. Muchos jóvenes ignoran por qué sus abuelos no cruzan la cañada, pero repiten la desconfianza como un rezo inconsciente. Yo, en cambio, lo recuerdo todo. Sé que bajo las paredes derrumbadas de la antigua ermita el suelo permanece negro, como si la tierra rechazara absorber cierta sangre. Por las tardes, cuando el viento llega desde la barranca, aún percibo el aroma dulzón y corrupto de aquella estatua, y el monte entero parece susurrar el nombre de mi hermana. Si alguna vez viajas por la Sierra de Guerrero y encuentras 2 pueblos que jamás se miran, da media vuelta. Hay gentes, imágenes y promesas que prefieren quedarse encerradas en sus propias sombras. Y si en medio del camino oyes un tono de voz que imita a quien más confías, tápate los oídos. Porque lo que finge tu rostro, tu voz o tu fe rara vez busca tu salvación.
Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.